Estar acá es una gran oportunidad de divulgar un poco algunos trabajos de investigación relacionados con estudios de Japón, también proyectos y trabajos artísticos que realizan argentinos en vinculación con Japón, a veces con estudios realizados en Japón y a veces con estudios realizados aquí mismo, ¿no? Con la posibilidad que nos dan las universidades también en algún sector medio escondido a veces más institucionalizado, donde se pueden realizar algunas investigaciones relacionadas con Japón. Bueno, me honra hacer una presentación general de todos los panelistas y expositores. Vamos a contar con tu presentación, el que ya está acá, ¿no? Mirá, qué bien, qué perfecto. Redes sociales ya lo están leyendo. Mariana Varela, ella es diseñadora gráfica, graduada de la UBA, y hizo un posgrado, una maestría en Japón, donde tuvimos oportunidad de conocernos. Adelante, por favor, señora magíster. Ay, gracias, la primera vez que me dicen magíster. ¿Viste? Suena bien. ¿Me puedo hacer el karaoke o...? ¿Querés sentarte? ¿Querés sentarte mejor, más cómoda? Bueno, me siento. Tenés ahí el porta. Puedo cambiar por acá la página. Hola, ¿qué tal? Ya hace 2 años me recibí, pero es la primera vez que me dicen magíster. Bueno, como ya me presentó Andrés, mi nombre es Mariana Varela, soy argentina, tengo 34 años, soy diseñadora gráfica, estoy en la Universidad de Buenos Aires y recibí la beca que otorga el Ministerio de Educación del Gobierno de Japón para estudiar durante el año 2012-2014. Estudié y viví 2 años y medio en Japón y ahí realicé mi maestría en usabilidad en la Universidad de Keio en Kanagawa. Yo vivía en la ciudad de Yokohama y también trabajaba como asistente de investigación en el laboratorio de desarrollos de Sony. Este es un poco un pantalleo rápido de donde yo estudiaba en la Universidad de Keio, y estos son mis compañeros de trabajo en la hora de almuerzo. Hoy les quiero contar un poquito todo lo que yo estuve investigando en Japón, una recorrida rápida de todo lo que fue este aprendizaje de esta nueva cultura y de qué manera yo como diseñadora gráfica podía observar y encontrar algunas cuestiones o algunas variables que a mí me parecían interesantes y ponerlas en contraste con lo que había investigado ya en Argentina. Bueno, ok. Bueno, les voy a hacer un poquito la introducción de cómo a mí se me ocurrió esta idea de empezar a estudiar a Japón desde mi punto de vista de diseñadora gráfica. En principio, lo que hice fue investigar un poco de qué es lo que hacía que Japón fuese un país único para mí desde la perspectiva de la Argentina y cuáles eran las cosas que más me llamaban la atención. Algo interesante de Japón es que tiene una población envejecida, ¿sí? ¿Qué significa? Que la gente tiene un promedio de vida muy alto, son los más longevos del mundo, pero por otro lado, la cantidad de niños que nacen todos los años, de hecho es cada vez menor, y no llega a ser este recambio generacional, ¿sí? Hay mucha gente mayor y hay pocos niños. ¿Y por qué hacía que eso fuese interesante para mí? Bueno, había algunos aspectos muy relevantes que yo tenía que tener en cuenta para poder ofrecer una investigación desde mi punto de vista, ¿verdad? Pero bueno, este tema de la población envejecida no es algo que ocurre solamente en Japón. De hecho, ocurre mucho en Japón, pero también ocurre en Argentina y en el resto de los países que se están desarrollando. Algunas de las estadísticas más interesantes que yo tuve en cuenta para ver esta comparativa entre Argentina y Japón, que son países muy diferentes, fueron principalmente el ranking que ocupan en la brecha de género, el índice de fecundidad y la esperanza de vida, que como les dije, en Japón es muy alta, en Argentina está en una media bien, para ser Latinoamérica, el índice de fecundidad, esto que les contaba de que hay pocos o muchos chicos, y también el tema de la brecha de género, ¿sí? Argentina no está tan mal como Japón, digamos, Japón está bastante más abajo. Ya en Argentina había estado estudiando especialmente cómo la gente mayor usaba la tecnología. ¿Sí? En el año 2011 me metí en un centro de jubilados donde mis abuelos asistían y los pude observar y ver de qué manera ellos se relacionaban con la tecnología, cómo la usaban como una herramienta, cómo jugaban, cómo la usaban como un entretenimiento. Hice algunas pruebas de usabilidad que me ayudaron a tener respaldo
que más adelante sirvió para dar el salto e ir a Japón y un poco investigar en mucha más profundidad lo que ya había empezado a ver en Argentina. Bueno, cuando estaba en Japón yo tenía un proyecto de lo que yo quería investigar, que era, bueno, de qué manera la gente mayor se relacionaba con la tecnología, lo que hacía que fuese más fácil, lo que más difícil, pero al principio lo único que tuve que hacer es observar. Es una de las primeras cosas que como diseñador, cuando estamos diseñando la experiencia de una persona, entre una persona y una computadora, por ejemplo, hay que observar muchísimo y ver cómo son los viejitos viviendo en Japón. Yo ya tenía alguna referencia, obviamente todos, bueno, o la mayoría de nosotros estamos en contacto con gente mayor todo el tiempo, pero yo ahí no tenía una figura muy cercana, ¿sí? Yo soy de Argentina, siempre viví en Argentina, y estar en contacto con los viejitos en Japón fue una experiencia totalmente nueva para mí, parecía medio como detective de viejitos estándoles por atrás todo el tiempo. También estuve viendo cómo ellos aprendían a usar la tecnología en la escuela de computación para gente mayor, y era súper interesante ver cómo tenían esos cursos especiales con profesores especialmente entrenados con la paciencia y sabiendo cuáles eran las cosas que les costaban y lo que ya sabían hacer. Y bueno, también en esta escuela de computación es donde yo hice mis primeras pruebas. Investigué muchas webs, servicios, productos, libros. Acá pueden ver, hay toda una industria especializada para la gente mayor. Imagínense que es más del 20% de la población. Es muchísimo. Y además de una oportunidad de negocio, se están tratando de hacerle la vida más fácil a esta gente. Si yo cuando hablo de gente mayor, bueno, se entiende que gente de mayor de 65 años, pero ya les digo, Japón más de 80, más de 90, también usan estos servicios. Bueno, tecnología, por supuesto, libros de cómo usar la tecnología, y también algo que está sucediendo especialmente últimamente, que son bueno, estos fraudes que ocurren, oportunidades de peligro para los delincuentes, y bueno, hay como un montón de carteles, especialmente en las estaciones, en los correos, donde, bueno, con letras bien grandes, información muy clara para la gente mayor, que simplemente con un solo vistazo ya puedan estar un poco alertas de todo lo que está pasando. Bueno, después de toda esta investigación, así como medio de campo, de observación, encontré algunos problemas, principalmente que, bueno, muchos de estos viven solos, viven alejados del resto de sus familias especialmente, y pierden un poco este contacto generacional con gente más joven, que es la que muchas veces trae la tecnología, ¿sí? Y les cuesta un poco adaptarse a todos estos cambios nuevos. Y yo pongo acá que no son muy felices. No son muy felices porque yo no los vea felices. Existe un índice de la felicidad mundial, y en Japón también, que indica que a medida que van siendo más grandes es como que su felicidad, sus índices de satisfacción en general van decayendo. Pero bueno, una de las cosas más interesantes para mi investigación fue que no se movían mucho, se quedaban siempre como en el barrio o en los lugares donde ellos podían moverse poquito, digamos. Y bueno, de esta manera encontré que mi objetivo principal era mejorar la forma de comunicación desde, para y entre ellos, ¿sí? Entre la gente mayor. Yo lo que quería era encontrar una mejor forma para que ellos se comunicaran más a través de los dispositivos, así sean los dispositivos móviles o las computadoras, para llegar a otras personas, ¿sí? Ahí en este gráfico pueden ver que viene de viejito a viejito, o de viejito a joven, y de joven a viejito. Eso era un poco el objetivo final de lo que yo quería hacer con mi investigación. Y lo que hice, lo que propuse bueno, como una herramienta para seguir investigando y lograr esto, era hacer una red social, que seguramente muchos de ustedes ya conocen las redes sociales, y varios estamos en varias, y tienen algunos aspectos que para mí eran buenos y algunos que eran malos. ¿Sí? Como las cosas buenas son que, bueno, hay mucha comunicación a pesar de la distancia, es de bajo costo, la mayoría de las redes sociales son gratis, se pueden usar varios medios, fotos, videos, texto, y es una forma directa, y es una forma de ser indirectos, porque bueno, muchos sabemos que los japoneses a veces no quieren decir las cosas directamente, entonces uno puede estar hurgando un poco sin acercarse directamente a lo que le interesa. Pero también habían otras cosas que no estaban tan buenas de una red social. Por ejemplo, que es un concepto nuevo que es difícil de entender o necesita equipamiento, ¿no? Necesitamos una computadora, necesitamos un celular para esto. Y sobre todo que se necesita una motivación. ¿Por qué la gente mayor se iría a una red social o se inscribiría en una red social? Entonces, este proyecto, para que funcione, tendría que ser algo que a ellos realmente les interese. Y por supuesto que a la gente tímida le cuesta. Hay gente tímida joven, más mayor, que también les cuesta. Encontré algunos problemas cuando empecé con todo esto.
Y por supuesto está el tema de la brecha tecnológica, ¿no? Ellos siguen usando muchos viejos canales de comunicación. En Japón se usa mucho el fax, por supuesto el teléfono de línea, y siguen bastante arraigados a eso. Y hay un montón de otro vocabulario nuevo que no conocen, ¿sí? Palabras como share, online, download, comment, son cosas que, palabras que están en inglés y que tal vez mismo ya están súper metidas adentro de la tecnología y que es bastante difícil, bueno, que empiecen a usarlas y empiecen a formarlas como propias. Y por supuesto que están en inglés, ¿no? Otra cosa nueva. Y este miedo al fraude que les hablaba antes, que está ya metido como un poco culturalmente, por bueno, todas las noticias y todos los fraudes tecnológicos que hay. No sé si alguien no está familiarizado, básicamente lo que hacen es que llaman a una persona mayor y le dicen, sí, tu hijo perdió tanta plata en el tren, va a pasar alguien de la empresa a retirar el dinero porque bueno, están problemas. Ah, sí, bueno, sí que pasa. Entonces les dan muchísima cantidad de plata, mucha gente mayor tiene la plata metida en su casa, y bueno, pasa muchísimo y lleva a la ruina a sus familias. Entonces, bueno, como yo tenía esta idea de crear una red social, empecé a darle algunos detalles como para solventar estos problemas, ¿no? Entonces dije, bueno, si hay un problema de brecha tecnológica, porque es difícil de usar para la gente mayor la tecnología, tratemos de investigar de qué manera se puede hacer más fácil de usar. Si son botones grandes, o son la letra más grande, o menos texto, para que no tengan que hacer tanto scroll, bueno, no tengan que ir más abajo en la página, vocabulario nuevo. Investigué muchísimo sobre qué palabras eran fáciles o difíciles de usar. Me encontraba, porque yo tampoco hablaba muy bien japonés en ese momento, entonces yo misma también tratando de preguntarles cuáles eran las palabras que eran fáciles para ellos. Y un poco también para solventar el problema del miedo al fraude, lo que pensé es hacer como una red social más cerrada de barrios, donde la gente se conoce más entre los vecinos. Muchos casos la gente hace muchos años o toda su vida que vive en el mismo barrio y ya más o menos conoce a la gente. Entonces, bueno, creé el primer prototipo de la red social que se llamaba Manada. Bueno, Manada tenía como objetivo esta comunicación, hacer una comunidad colaborativa entre jóvenes y viejos. Bueno, yo les digo viejos como para contrastar, pero bueno, se refiere a la gente mayor. La comunicación intergeneracional entre gente más joven y gente más vieja, y entre gente más vieja con otra gente más vieja. Que de esa manera pudieran interactuar y hablar con sus propias palabras de las cosas que les interesaban a ellos y bueno, que entre ellos se pudieran entender mejor. Bueno, no tengo mucho tiempo para contarle todas las versiones que hice, pero básicamente lo que hice fueron 3 versiones. Una primera versión la hice toda en papel, solamente imprimiendo pedazos de la página, incluso hasta imprimí un teclado para ver cómo estaban tratando de teclear en el teclado de papel. Y todas esas observaciones me hicieron a que yo hiciera otra versión más. Ya hice una versión que ya usando la computadora iba haciéndolo cada vez más específico y tenía muy en cuenta todos los resultados de cada una de los resultados de estas iteraciones de diseño. Bueno, hice una segunda, después hasta una tercera versión que ya había pasado por 1 año y medio, en los cuales, bueno, con varios usuarios seguía probando y probando esta red social y iba mejorándola y haciéndola cada vez más sencilla, ¿sí? Ya no usaba tanto las palabras que todo el mundo usaba, por ejemplo, y buscaba sinónimos y la hacía más atractiva y más fácil de leer. Y en esta última versión lo más interesante fue que la gente ya podía usar sola desde su casa la red social y las observaba, las filmaba. Tengo todas las grabaciones de la gente interactuando y hablando en voz alta diciendo esto no me sale, esto está bueno, y eso creo que fue súper interesante. Tengo varias conclusiones. En general este proyecto salió muy bien porque pude sortear esta brecha tecnológica y pude usar las palabras que eran más fáciles para ellos, pero este tema del miedo al fraude y esta cosa que a veces la gente tiene como que le cuesta un poco porque no sabe bien quién está del otro lado, bueno, eso fue lo más difícil de salir adelante. Hubo todo un proyecto que yo tuve y de hecho lo quise traer a Argentina y lo quise presentar, bueno, de hecho hablé con mucha gente para poder implementar esto en Argentina y poder ver de qué manera esto se podía llevar a cabo.
Hasta ahora no tuve mucho éxito. Pero bueno, también yo sé que es un poco difícil a veces para la gente que no es tan mayor pensar de que todos vamos a ser mayores algún día. Y todas las bases que nosotros podamos plantar hoy en día nos van a ayudar a que cuando nosotros seamos más mayores estos problemas ya no existan. En comparación con Argentina, yo me encontré, esta es mi abuela, yo me encontré con que no hay muchas diferencias. Mi primera impresión cuando fui a Japón fue decir seguro que los abuelos japoneses manejan la tecnología de taquito, que la tienen re clara. Y no fue así. Tenían los mismos problemas. Yo acá la veo a mi abuela. ¿Esta es la mano de mi abuelo o mi abuela? Bueno, que se iban con el mouse hasta el costado del escritorio y tenían los mismos problemas, ¿no? Observaba los mismos comportamientos. Y los abuelos argentinos también tenían problemas con el vocabulario, porque a nosotros también nos cuesta el inglés. Ellos cuando ven download no tienen ni la menor idea de qué se trata. Y cuando digo abrí una ventana nueva, piensan que hablo de esa ventana. Y le pasa lo mismo a los japoneses. Entonces, hay todo un tema generacional y unos problemas que estaría buenísimo que se pudieran resolver ahora y para todos, para todas partes del mundo, que nos sirven a todos. De hecho, cuando yo, obviamente nada de esto nació de un repollo, yo estuve investigando muchísimo, ya hay guías que están escritas, están publicadas y se toman de base. Hay cosas que son específicas para cada cultura. Pero bueno, estas son algunas cosas que encontré en común. Todos tienen miedo de romper algo. Los japoneses capaz que, bueno, también hay toda una industria de ir a aprender a una academia y esta cuestión de ir todos los días como a la escuela. Para ellos era ir a la escuela, ir a la academia, aprender a usar, por ejemplo, Facebook. Pero bueno, siempre hay como un miedo y una inseguridad de romper algo. Y algo que también sucede, que creo que sucede también un poco acá en Argentina, que es difícil hacer amistades nuevas, ¿no? Pero eso es algo que le pasa a mucha gente mayor. Y también es difícil admitir que no saben, pero hay algo que encontré en Argentina que tal vez en Japón, en contraste, no lo vi tanto, tal vez porque yo no estaba metida en una familia, es que muchas veces la gente mayor acude primero a su familia, ¿sí? A sus hijos o a sus nietos para que le expliquen. Y de alguna manera les cuesta admitir que no saben, pero terminan aprendiendo. Pero bueno, en conclusión, este mundo globalizado no somos tan distintos. Y bueno, teniendo en cuenta todas estas cosas nuevas que descubrí y esta propuesta que pude generar, también creo que sería una muy buena oportunidad para que lo podamos hacer también en Argentina. Muchas gracias. Bueno, como Mariana se tiene que ir más o menos rápido, si alguien tiene alguna pregunta, vamos a darle lugar a preguntas para Mariana porque no va a estar después. Así que, ¿alguna pregunta? Tengo una pregunta. Sí. ¿Vos preguntaste antes a esa comunidad si querían esto? Sí. Porque no sé, me parece una forma de intervención y cambiar la cultura desde una investigación, no sé. Sí, yo al principio lo único que quería hacer era investigar cómo la gente mayor se relacionaba con la tecnología. No sabía bien en qué iba a derivar. Y trabajando con la gente de la escuela esta, de la gente mayor que iba a aprender computación, estuvimos barajando algunas ideas y un poco fue al principio no era esa la idea, es más, una de las primeras ideas había sido como un Tinder para conseguir pareja, ¿no? Pero, y había prosperado un montón y después se bajó y fue otra idea y fue una discusión. Esto que es el proceso de diseño centrado en el usuario, lo que se hace es desde el principio, todo el tiempo, tratar al usuario sobre las necesidades que tiene, sobre lo que le gusta y lo que no le gusta, y lo que le resulta fácil y lo que no le resulta fácil. Así que sí fue, lo traté con ellos. Sí. ¿En qué se basa usted para decir que no son felices? Hay un índice de la felicidad. ¿Es una estadística? Sí, por supuesto es una estadística. Y que la gente tiene... No, pero ¿qué quiere decir usted? De que sus niveles no son muy altos. El nivel de felicidad... ¿Cómo lo mide? Ya existen unas estadísticas que dicen que Japón no se encuentra... La estadística no dice nada. ¿Pero usted la conoce, la estadística, el índice de la felicidad? Usted dice que no son felices. Su nivel de felicidad no es muy alto.
Sí, dígame. Sí, ¿Qué filosófica? Dice. Ah, bueno, está bien. Yo solo estoy diciendo de los datos. Las estadísticas me están diciendo que... Eso se ve en internet, no se vea. Se dice que no son felices, debe estar sostenido Claro. algo, qué sé yo. no, lo informó nada más. me Lo informó. parece. Sí, lo tomé como un dato. Disculpe. No hay problema. Me llamó la atención eso que decías al principio, Sí, que lo llamaban por teléfono al viejito, a la Sí. mamá, diciéndole que su hijo en el tren, no sé qué, había perdido Sí. el dinero Sí. y que lo iban a buscar a su casa. Sí. Ese verso se usa acá para ir a estafar a los Sí, hijos. sí, a veces ¿Y en se usa. Japón también? sí, en Mucho Japón más. se usa. ¿También es para Sí. robarle? Sí, es como... Bueno, disculpen, pero no hay mucho tiempo para preguntas. Yo te quiero hacer una pregunta, Sí, ya que bueno. estamos en el tema arte. Ok. En términos estéticos, ¿podrías decir que hubo alguna decisión fundamental que tomaste para el diseño web o el diseño de la red social? Muchas veces el diseño para gente mayor es muy parecido al diseño que se usa para niños. Es un diseño fácil de entender, colores brillantes, letras grandes. Gente más mayor que tiene problemas para leer. Igual, por supuesto que la mayoría usan anteojos para ver de cerca y bueno, es un problema que se puede sortear fácilmente. Pero justamente cuando uno está metiendo toda esta información nueva, información que es difícil de entender, lo que se hace es, bueno, no hacer tantas cosas con tanto detalle que pueden distraer. Muchísimas gracias, Mariana. Puedes pedir...